No, el Señor les bendiga. Es un privilegio estar en ese lugar. Y más cuando se trata de buscar del Señor. Más, porque el Señor nos dio ejemplo. Él pagaba precio. No necesitaba, Él no tenía pecado. Él es Dios, pero Él pagaba el precio. Buscaba la presencia del Padre, la comunión con el Padre. ¿Sí? Estaba ahora. Él, por más cansado que estaba, siempre tenía tiempo para estar con el Padre. Siempre. Y nosotros tenemos que aprender de Él. Entonces, si alguien de favor me ayuda, para no estar batallando aquí con el celular, en Romanos 14:8, y después le digo de qué se trata el mensaje, como para ponerle un título, ¿no? Tener una guía de qué se trata. Este celular, sí, yo lo compré, no me voy a jactar, pero es para ponerles un ejemplo, así como el de ustedes. ¿Qué tuve que hacer? Ir, ver cuál me gustaba y pagar un precio por él. Entonces, cuando llegamos a un arreglo, acordamos con la persona que vende y yo comprador, así como en todas las áreas, es solo un ejemplo nada más. Tengo el precio para poder comprar, me venden, hacemos un acuerdo y ya tengo derecho sobre este celular. Un ejemplo, perdón Rubén que te tome tu celular. De repente me pongo a checarlo y digo, no me gusta la música que tiene, no me gustan sus contactos, le voy a entrar a cambiar. ¿Me da derecho a hacerlo? ¿Por qué? Porque es de él. ¿Sí? Le pertenece a Rubén. Entonces vamos a poner en un marquito hoy. Fuimos comprados a precio de sangre. Ese es el mensaje. Fui comprado a precio de sangre. ¿Quién me compró? Jesucristo en la cruz del Calvario me compró. Pagó un precio. Yo compré el celular, tengo derecho sobre él. Puedo usarlo, puedo tener mis contactos, puedo poner la música que me gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Hay un derecho legal que tengo sobre el celular. Me pertenece. Pagué el precio. Él pagó el precio. Hay dos versículos más. Si me ayudan, por favor. En 1 Corintios 6, 19 y 20, que nos habla un poquito, para poner una base aquí. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra clave ahí? Nos compró. ¿Sí? Fuimos comprados. Entonces nosotros nos acostumbramos y nos gusta cuando escuchamos que el Señor, que Jesús es mi Salvador. Está padrísimo y es verdad. Pero ¿qué pasa cuando pensamos y tenemos que reconocerlo como nuestro Señor? ¿Sí? Él es Señor y Salvador. Él es mi Señor. Es tu Señor. Él es la autoridad que está sobre nosotros. En la iglesia tenemos la autoridad, los pastores, Rubén aquí en el grupo de varones, la autoridad delegada. Pero como hijos de Dios, a nivel iglesia mundial, la iglesia de Cristo, tenemos una autoridad soberana, que es Jesucristo. Él pagó el precio. Perdón si me muevo, pero es que a veces no me puedo quedar quieto aquí. Perdón si me salgo del cuadro, ¿verdad? Pero Él pagó el precio.
por mí. Me compró en la cruz. ¿Cuánto fue el precio? Miren, la pasión ni se compara a lo que Él sufrió. No es nada a lo que Él sufrió. Unos ejemplos para ver un poquito. Él tuvo sufrimiento físico, un dolor espantoso sobre su cuerpo. Vamos a los latigazos. Los látigos que usaban, por lo general eran de 3 cuerdas. En la punta le ponían trozos de metal, trozos de hueso. Sabían los romanos cómo hacerlo. Los romanos eran especialistas en hacer sufrir a los que iban a sacrificar. En hacerlos sufrir y que el sufrimiento durara más tiempo. Los golpes que le dieron, le descubrieron desde la parte de la cabeza hacia las nalgas, toda esta parte descubierta. Cada latigazo entraba en su piel y los huesos el metal, cuando salía, arrancaba el pedazo. Donde le cayera. Lo fueron flagelando. Sabían cómo hacerlo sufrir. Comenzó a sangrar. Imagínense, nos lastimamos un poco. Nuestra ropa rosa, donde estamos lastimados, ¿cómo nos sentimos? Apenas. Nos pegamos en el dedo del pie y de repente nos duele hasta la cabeza. Imagínense el sacrificio. Cómo lo golpearon, cómo lo torturaron. Comenzó a desangrarse. Vamos a la corona. No eran unas espinitas. ¿A cuánto les ha pasado que una espina nos pica y nos da un dolor? Como si tuvieran veneno en la punta. Unas espinotas, una corona de espinas se la calzaron, tocaban las partes nerviosas, las venas, las arterias, que le producía una desesperación a su cuerpo físico. Sufrimiento. ¿Merecía morir? No. Él se rindió por amor a toda la humanidad. Por amor. Lo que lo movía en medio de ese sufrimiento era el amor. El amor. El amor. Dice que fue molido, fue golpeado, fue desfigurado. En un versículo dice, meceaban mi barba, le arrancaban la barba. Imagínense, nos sacamos un pelito nosotros los varones, la barba es gruesa. Lo torturaron de todas las formas posibles para dar más sufrimiento físico. Lo hacen cargar la cruz. Un madero pesado. No sé específicamente cuánto pesaba, pero lo hicieron cargar su propia cruz, humillándolo. Y ahí los soldados cuidando y empujándolo, maltratándolo, se cayó, se levantó hasta que
Simón de Sirene en un momento estaba ahí y le pidieron que lo ayudara con la cruz. Pero todo lo que él había pasado, hermano, se iba desangrando. Yo estoy ahí en hemodiálisis y veo gente cómo le cambian la sangre, cómo salen, sin presión, se desploman algunos, todo el proceso que le hacen. Imagínense Jesús, y no que iba en bajada, iba en subida, de subida. Nosotros así nomás, estando bien, nos cansamos subiendo una cuesta. Imagínense Jesús, con todo como estaba lastimado su cuerpo, subiendo, cargando su propia cruz. Yo creo que Jesús, el amor que Él nos tiene, fue lo que lo sostuvo en seguir hacia la cruz. El amor lo sostenía. El amor lo sostuvo. Cuando llega a la cruz lo acuestan. Y los clavos no eran unos clavitos de 1 pulgada. 15, 20 centímetros para traspasar sus 2 pies. Unos mazos que le daban con las 2 manos para clavar sus manos y sus pies. Dicen los historiadores que no fue en la mano, fue aquí en la muñeca donde los huesos se unen para que no se soltara, porque aquí en la mano se podía soltar fácilmente. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Venas, arterias. Imagínense, no creo que esos clavos no tocaban ninguna vena, pasaban nomás como a veces vemos las representaciones. Algunos ya tienen los agujeros y se ponen así. No está mal recordar, pero nada se compara a lo que Él sufrió por amor. Clavaron sus manos y sus pies. Imagínense el dolor, hermano. ¿No se han clavado algún clavo alguna vez? En algún pie. Yo me clavé un clavo de 3 pulgadas en mi talón. Sufrí como no se hacen una idea. Días estuvo sin poder pisar. Un clavito. Imagínense los clavos que le pusieron a Jesús. Y darle con el marro. ¿Y creen que en algún momento alguno no falló? Que no falló de pegarle justo. Sufrimiento. Sufrimiento físico. Un sufrimiento indescriptible. No se puede medir. No lo podemos medir lo que Él sufrió. Sufrimiento moral. Otro sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo crucifican, lo levantan y lo exponen a toda la gente. Hoy ver una persona, un varón en tanga en una playa no es, lo vemos. Nos acostumbramos ver gente con poca ropa. Pero en ese tiempo de la historia, donde tenían una vestimenta y no exponían su desnudez así nomás, le quitaron su ropa y lo expusieron a toda la gente. Sufrimiento moral. ¿Sí? Moral. Y sigue más. Sufrimiento psicológico. Sufrió psicológicamente. ¿Por qué? Porque sus discípulos lo abandonaron. Los que compartieron con Él tanto tiempo, tantas cosas, tantas experiencias. Imagínense que estamos en un lugar. Tenemos una amistad con alguien. Rodolfo, con cualquiera, pero perdón que te ponga de ejemplo. Estamos ahí y tú estás escuchando. Me preguntan a mí, ¿usted lo conoce al pastor Rodolfo? ¿No? Me empiezan a hablar mal de él.
Sí. Usted lo conoce, ¿verdad? Usted es parte de Camino. Yo no. Yo no soy parte de Camino de Vida, ¿verdad? Por decir un ejemplo. ¿Cómo te sentirías tú? Y me escuchas. Y después de todo lo que hemos compartido juntos, y después de todo lo que nos hemos platicado, hemos vivido, mal, ¿verdad? Bien mal. Tú dices, pero ¿qué pasa con mis discípulos? Me abandonan. Y toda la gente que lo siguió, que él alimentó, que él sanó, ahí estaban, crucifícalo. Merece la cruz, es reo. Crucifíquenlo todos. Y unos días atrás lo habían escuchado. Tendieron sus palmas ahí para recibirlo en Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo aplaudían, lo recibieron. Entró en un pollino, un burrito que nunca había sido montado. Y ahí todos estaban, bienvenido, ¿verdad? Y lo aplaudían. Día después, crucifíquenlo. Así somos, queridos. Hoy podemos levantar a alguien y de repente ya cuando no tenemos ganas o vemos algo, no sirve. Lo desechamos. Y el pueblo que estuvo con él, que recibió la bendición de él, muchos fueron alimentados, sanados, bendecidos por Jesús. Y en ese día, en medio de todo el alboroto, crucifícanlo, todos estaban, a ver si es cierto. Lo ven en la cruz, sufriendo. A ver si es cierto que es Dios. A ver qué hace ahora. Mirándolo, sufrir. Mirándolo, morir. Pedro lo negó y él lo escuchó. Pedro. ¿Quién era Pedro? De su círculo íntimo. De los tres que estaban más cerca de él. Simón Pedro. Jacobo era el otro y Juan. Eres uno de ellos, ¿verdad? Sí, Pedrito, te hemos visto y hablas como él. No lo conozco, ¿verdad? No lo conozco, no sé de qué me habla, mujer. Y hay unos versículos de la Valera que dice, y maldijo, y maldijo. Y era mentira lo que decía la gente. Lo negó. Judas ya lo había traicionado. Hay dos ya. Los otros, Juan que escuchaba, se le recostaba a Jesús, era el más cercano, ni sus luces, ¿verdad? De lejos todos lo miraban. Era más fuerte el temor a lo que le pase que el amor por Cristo. Y en eso batallamos. A veces tenemos más temor de lo que diga la gente que amar a Cristo y pagar el precio. Nos cuesta pagar el precio. Sé de lo que les digo. Cuando la gente se te levanta en contra y te empiezan a cuestionar tu posición y tu creencia y te quedas solo, todos te abandonan. A mí me pasó. Tus amigos te dejan solo y se ponen del otro lado, te ven de enfrente y todos hacen una bola y se empiezan a levantar contra ti. Y me quedé solo con el Señor. Él nunca me dejó, nunca me abandonó. Mis amigos me dejaron. Pero esa gente, cuando vieron que me mantuve firme por amor al Señor, después comenzaron a pedirme oración por su familia. Muchos vieron señales y respuesta en sus familias. Y hasta el día de hoy hay una familia preciosa que se convirtió. Era el que más la vida imposible me hacía en el trabajo.
se entrega al Señor, Dios permitió una situación con su esposa, la sanó, se arregla sus cuentas con Dios y comenzó a congregarse, él y su familia. Y hasta el día de hoy están sus nietos sirviendo al Señor. En el 2011 ya nos veníamos nosotros, dejó su trabajo y se fue a verme a la casa de los pastores. Y me da un abrazo, José, quería verte y darte gracias por tu vida, por lo que hiciste, porque gracias a ti yo estoy en el camino del Señor. Y toda mi familia sigue sirviendo al Señor. Habían pasado años ya. ¿Sí me entienden? Nos cuesta pagar el precio. Nos cuesta rendirnos, ¿sí? Morir a mis derechos, a mis deseos, para aceptar los de Él. Acuérdense, yo lo manejo, yo lo uso. Ustedes su celular o en su casa, el carro, lo que tengan, lo que sean propietarios. Son la autoridad para manejar, operar lo que tienen. Él es nuestra autoridad. Él nos compró. ¿Sí? Cuando nosotros al principio estábamos nuevitos y recuerdo que vino un llamado a pasar al frente. Y el llamado era decirle, sí, Señor, aquí está mi vida. Haz con mi vida lo que tú quieras. Y si es necesario, envíame a donde tú me quieres enviar. ¿Sí? Rendido a lo que Él quería hacer. Por eso platicábamos un ratito antes. A nosotros no nos cuesta movernos. Es difícil en el sentido de que tenemos que hacer cambios y la carne por ahí dice... Pero aquí adentro hay un amor por Él que nos va moviendo a seguir adelante, a donde Él quiere que estemos. Todos tenemos un propósito en Dios. A todos Él nos compró con un propósito. Pregunto, ¿sabes cuál es el propósito con tu vida? ¿Sabes lo que Dios te llamó a hacer? ¿Lo que Él anhela que tú hagas? ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto? Porque Él es el Señor. Él es el dueño. Él nos compró. Él es mi dueño. Él me compró. Ahora José ya no tiene que mirar por lo que le gusta a José. ¿Qué le gusta a él? Siempre que hablo con la familia, tío, queremos verte. Hay sobrinos que ni conozco. Nos gustaría, te extrañamos. Y ahí les doy con el WhatsApp y ahí estamos platicando. Y mi mamá dice, José, la vieja quiere verte. Sí, yo también, ¿verdad? Pero le digo, no, es cuando yo quiero. Yo quisiera. Es cuando Él quiera. ¿Sí? Cuando Él quiera. Cuando Él abra las puertas. Cuando Él acomode las cosas. Cuando llegue el momento, lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Ya no soy dueño de mi vida. Es de Él. Él me compró a precio de sangre. Él pagó el precio. Pablo dijo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y eso es un ejemplo a seguir. Ya no vive José. Cristo vive en José. Y lo va llevando a donde Él quiere. Porque donde Él quiere es lo mejor que me puede pasar. Hacer lo que Él quiere y estar en el lugar donde Él quiere. Y ahí estoy alineado a su voluntad.
Estoy ahí como la plomada, bien alineado. Y ahí se derrama la bendición sobre mi vida, sobre mi familia. Lo he platicado. Tuvimos muchas invitaciones. Me parece que cuando más se acercaba el venir a Cuernavaca, y tú lo sabes, más invitaciones y propuestas de ir a un lado, a otro. Es como que se destaparon todas. Y las puertas ahí. Pero la oración era, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿A dónde quieres que vayamos? Y propuestas nada malas. Pero donde Dios quería. Y cuando nos confirmó Cuernavaca, puso un sentir en ellos también. Hubo un lazo en el espíritu y una convicción, Cuernavaca. Y ya como Jesús, que le dijo, tengo que volver a Jerusalén. Nos van a matar a todos. Te van a matar. Pero Jesús sabe, es necesario que vuelva a Jerusalén. Porque tengo que pagar el precio, ¿verdad? Es necesario que pase por Samaria. No podemos ni ver a los samaritanos. Jesús se enfiló, pasó por Samaria. ¿Y cuántos samaritanos no se convirtieron y no lo conocieron? Los discípulos miraban lo natural, Jesús miraba la voluntad del Padre, el precio que tenía que pagar. ¿Cuál es el precio que tienes que pagar? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar? Por amor a Él. Por amor a Él. No es porque me dicen, no es porque no, pero la Biblia dice tienes que hacer. Si yo, por más que me digan y yo no amo, me va a costar horrores. Muy probable no obedezca, porque la carne siempre se va a rebelar, a hacer lo que le gusta. Pero cuando amo, cuando reconozco y valoro lo que hizo por mí, el precio que Él pagó por amor. Entonces digo, Señor, vale la pena seguirte, vale la pena servirte, vale la pena dejar todo por ti. Porque te amo, Señor, te obedezco, porque tú me compraste, pagaste el precio, tú, por mí, en la cruz. Y cerrando, sufrimiento espiritual. Que ahí fue cuando él clamó con toda su fuerza. Padre, ¿por qué me has abandonado? Había una comunión con el Padre, eran uno. Pero como él cargó todos los pecados de la humanidad, todos, desde Adán, los que se cometen, los que se cometerán, todos los pecados fueron clavados en la cruz. Todas las enfermedades, las que hay, las que sabemos, las que no se conocen, las que vendrán, todas fueron clavadas en la cruz. Se hizo maldición por amor. El justo por los injustos. Pagó el precio por amor. Se hizo maldito. Imagínense, en la película de la pasión, el que muere, el que golpea, no cargó con todos los pecados. No cargó con todas las enfermedades. No cargó con toda la maldad. Sobre el cuerpo de Jesús, todo le vino sobre él. Todo el peso de la maldición cayó sobre él. Y él cedió. ¿Por
qué me has desamparado? Y cuando alguien corre y saca una estopa con vinagre, con todas las heridas, estaba desangrando, estaba colgando, se estaba asfixiando por el peso, los pulmones ya no podía respirar. Alguien le pone una estopa con vinagre y el vinagre sabemos lo que hace en las heridas, las quema. Sufrió hasta el final, hasta que dijo, consumado es. En otras palabras, el precio ya fue pagado. Ya pagó. No hay nada que pagar. Él pagó por amor, por mí. Pagó. No hay sacrificio que podamos hacer. Ya está todo pagado. Por eso cuando van, se arrodillan y se postran y se ponen, se latigan en su espalda, se hacen sangrar, haciendo sacrificios cuando Cristo ya lo pagó en la cruz. Ya está paga este celular. Ya no tengo que agregarle más. Ya está pago. ¿Me entiende? No hay que agregarle más. Ya está pagada la deuda. Por amor. Y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Murió para darte vida y para darme vida. Para hacernos libres. ¿Sí? ¿Y para qué? El precio que pagó. ¿Sí? Él es el Señor. Para que lo veamos como nuestro Señor. Nuestra autoridad. Ya no lo que quiero, es lo que Él quiere. No lo que me agrada solamente es lo que a Él le agrada. Él es el Señor de nuestra vida. ¿Nos salvó? Sí, pero es el Señor. La máxima autoridad sobre nosotros. Y cuando nosotros entendemos, nos es revelado esto, despertamos a esto, miren, no hay límite donde Dios nos pueda llevar. Nos puede llevar de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y vamos a estar siempre dispuestos a hacer lo que a Él le agrada. En la congregación cada uno va a poder entender y saber que Dios lo trajo con un propósito eterno, que Él es el Señor y que hay un propósito, que Él quiere que hagamos algo. Para eso nos equipó con dones y talentos, para que los desarrollemos en el cuerpo de Cristo, para bendición y para edificación del cuerpo. Cada uno en su función. Solamente cuando yo lo reconozco como mi Señor, me rindo a que Él haga conmigo lo que Él quiere hacer. Sufrimiento. Se preguntaban, ¿murió rápido? Su corazón le explotó por el peso de toda la carga. No aguantó como los demás, porque sobre él se cargó. Dios descargó toda su ira en el cuerpo de su Hijo. Toda la ira de Dios fue descargada ahí. Señor, ayúdanos. El justo por los injustos. Él murió por mí. Él pagó el precio. Él nos compró a precio de sangre. Es un alto precio, querido.
Es un precio muy alto que Él pagó por amor, porque nos ama. Cierra tus ojos ahí. Señor, seguimos en tu presencia, agradecidos por todas las cosas que haces, las que vas a hacer. Y Espíritu Santo, te ruego que nos hagas conscientes, que nos llenes con una revelación más profunda del precio que se pagó en la cruz. De que ya no somos nuestros propios dueños, no es hacer las cosas como nosotros queremos, es hacer como tú quieres, Señor. Porque tú eres el Señor. Tú eres el Señor que pagó el precio de sangre. Un alto precio fue pagado por nosotros, por amor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos cada día a rendirnos a ti, a reconocer tu señorío sobre nuestras vidas. Para que, Señor, tú puedas hacer de nosotros las vidas, los instrumentos en tus manos que anhelas que seamos. Y el propósito eterno se desarrolle en nosotros. Y podamos ser canales de bendición a tu iglesia. Los instrumentos para bendecir, para edificar la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, porque tú eres la cabeza de la iglesia. Tú nos compraste a precio de sangre. En el nombre poderoso de Jesús, a ti nos rendimos, a ti nos encomendamos y te damos muchas gracias por el precio que pagaste. Aviva el fuego del amor en nuestros corazones.